Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo por este tiempo tan maravilloso en el que estamos viviendo y estamos sumergidos en el Espíritu. Estamos viviendo los tiempos donde la mayor luz de Dios está llegando a nuestras vidas y estamos con un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo en cada una de las cosas importantes que Él quiere para nuestras vidas. Así que, amada iglesia, la bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Todas las personas que vayan a escuchar este audio, allá donde se encuentren, en sus hogares, en sus respectivos trabajos, déjeme decirle que sea muy bendecido en este tiempo. Y quiero que escuche muy bien lo que vamos a ministrar en este audio porque es importante para toda la iglesia. Como he dicho antes, el Señor nos está permitiendo vivir tiempos de luz, tiempos mayores de luz, donde estamos entendiendo con un espíritu de sabiduría y con un espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo, estamos entendiendo las circunstancias que atañen a la iglesia hoy en día y incluso los problemas por los que la iglesia está pasando, los cuales pues muchas veces unos se dan cuenta y otros no se dan cuenta. Depende de las diferentes circunstancias, el diferente discernimiento. Pero bueno, gloria a Dios. Creo que Dios está haciendo un tiempo poderoso, poderoso en nuestras vidas. Así que quiero compartirle hoy y a través de este audio, usted donde me va a escuchar, quiero compartirle algo muy importante. Quiero compartirle acerca de la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de los herodianos. ¿Por qué quiero compartirle acerca de este tema a nivel universal, a nivel de diferentes naciones? Me he estado percatando que la iglesia está viviendo por un tiempo muy difícil a nivel religioso. La iglesia ha sido deformada en muchos aspectos. El espíritu de la religión la ha permeado, la ha infiltrado por todos los lados y esto hace que la iglesia pierda la identidad y el propósito por el cual Cristo la fundó. Y entonces estamos viviendo tiempos de deforma. ¿Cómo así de deforma? Sí, en que el espíritu religioso la ha deformado literalmente. Ahora lo voy a enseñar un poco por medio de la escritura, pero la ha deformado hasta el punto de que la iglesia ha perdido el propósito, ha perdido la identidad y está como ciega y sorda en muchos aspectos. La religión está gobernando, no solamente la religión, sino la tradición de los hombres y están gobernando y le han robado literalmente el propósito de Dios en la iglesia y esto ocasiona mucho daño, mucho daño. Así que quiero compartirle sobre la levadura de los fariseos y los saduceos y de los saduceos, perdón, y los herodianos. Quiero compartirle acerca de esto porque es un tema muy importante. Cristo en Mateo 16, venga conmigo a la escritura, Mateo 16, versículo 5. Vamos a leer del 5 al 12. Cristo le hace una advertencia a sus discípulos y el Señor me llevaba a entender por qué Dios nos hace, o Cristo más bien dicho, nos hace esta advertencia para que nosotros entendamos qué es lo que está sucediendo en la iglesia hoy en día. Y dice la escritura así de esta manera, dice, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo, está atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Pregunta. Luego el verso 19 dice, y todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5000 y cuántas cestas recogisteis, ni los 7 panes para los 4000 y cuántas canastas recogisteis. Verso 11, ¿cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Verso 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Interesante este pasaje. Cristo ve algo y él está entrenando a sus discípulos,
los está enseñando, está abriendo el reino para ellos, está haciéndolos entrar en el reino de una manera gloriosa, fascinante, está transformando el reino de Dios en la vida de ellos, su mentalidad, su forma de ver las cosas. Y él le hace una advertencia muy importante, que es la que estamos leyendo en Mateo capítulo 16, del verso 5 al verso 12. Y lo más importante que él les hace aquí es: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos en el verso 12, como hemos acabado de leer, ellos entienden que Cristo les está diciendo: tengan cuidado con la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Ok, yo quiero mostrar en este primer pasaje de Mateo 16, del 5 al 12, tres cosas muy importantes. Primero, número 1, levadura. ¿Qué es la levadura? ¿Qué es la levadura realmente? Entonces, hemos hecho investigaciones. Realmente la levadura es la acción de hongos unicelulares que transforman otro cuerpo. Puede ser el pan, los azúcares. Realmente la acción de la levadura es: cambian su forma. Escuche bien, porque esto es muy revelatorio. La levadura, vuelvo y repito, es una acción de hongos unicelulares que transforman otro cuerpo. El pan, los azúcares. Usted sabe que el pan necesita levadura para que quede leudado. Y lo que literalmente hace la levadura es que cambian su forma, o lo que es lo mismo, lo deforman. Deforman este cuerpo, ya sea el pan o los azúcares. Entonces, cuando Cristo toma la palabra levadura, lo que Cristo está dando a entender a sus discípulos es que la levadura simboliza la enseñanza, o la falsa enseñanza, mejor dicho, basada en la hipocresía religiosa, la cual está vestida de fachada, pero no es real. Y falta solo con un poquito de levadura con que toda la masa sea leudada. Escuche, Pablo utiliza la palabra levadura también refiriéndose al pecado, y él está afrontando una situación de pecado en 1 Corintios capítulo 5, y él dice que con un poquito, que solo hace falta un poquito de levadura, leuda toda la masa. O sea, con algo muy pequeño es capaz de deformar todo un cuerpo. Eso es lo que hace la levadura. Incluso Cristo en algunas parábolas de Mateo capítulo 13 utiliza la levadura y dice que el reino de Dios es semejante a un poquito de levadura que leuda toda la masa, dando a entender que el reino de Dios con muy poquita cosa puede hacer grandes resultados. Entonces, pero en este pasaje Cristo la está enseñando y le está diciendo a los discípulos que con un poquito de esta enseñanza los discípulos pueden quedar deformados. Y esto es lo que está aconteciendo. El espíritu religioso está deformando la iglesia. En muchos casos la ha deformado de tal manera que la iglesia no puede ver, no puede oír ni percibir las cosas de Dios correctamente. Y si no puede ver, ni oír, ni percibir las cosas de Dios correctamente, pues mucho menos las va a poder transmitir correctamente. Entonces podemos ver que hay muchas circunstancias y problemas en que hoy en día la iglesia está atravesando por medio de la levadura de los fariseos. Los fariseos, los saduceos y los herodianos es un espíritu inmundo religioso basado en el sistema de Babilonia, el sistema espiritual religioso corrupto que se basa en engaño. Entonces, los fariseos en la época de Cristo, los fariseos eran hombres muy estudiados de la ley, eran personajes muy referentes. Entonces vamos a ver estos dos grupos. Los fariseos eran personas legalistas. Ellos convirtieron la palabra de Dios a fórmulas y ceremonias. Escuche bien, los fariseos llegaron a convertir la palabra de Dios, la Torá, en fórmulas y ceremonias. Los fariseos fueron conocidos por haber hecho una interpretación personal religiosa de la ley y los profetas, a la cual se le llamó a esta interpretación la Mishnah. O sea,
significa la Mishnah, significa el estudio o la repetición. Escuche, fíjese, los fariseos no solamente tenían la ley, sino que ellos se hicieron una interpretación propia de la ley, la cual le llamaron, repito, la Mishnah, que la Mishnah significa el estudio o repetición, o sea, era una interpretación personal de lo que ellos creían, o más bien dicho, e interpretaban que significaba la ley. Entonces, escuche, hay dos cosas muy interesantes. La primera, la levadura; la segunda, los fariseos, ya he dicho lo que significa; y la tercera, los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran personas racionalistas y materialistas, y eran conocidos porque negaban lo sobrenatural de la fe. O sea, eran personas que tenían una mente muy racional, muy materialista. Si ellos había algo que no entendían o que no podían explicar, entonces automáticamente lo rechazaban o lo negaban. Ellos no creían en la resurrección, por eso había una cierta discrepancia entre ellos mismos y los fariseos, porque no creían en la resurrección. Incluso ellos se acercan muchas veces a Cristo a preguntarle acerca del tema. Entonces, ¿qué es lo que está aliado? Este espíritu religioso de los saduceos está aliado con el espíritu que hoy en día llamamos el espíritu de Grecia. Si usted está escuchando este audio, usted va a poder encontrar en el mismo canal de Spirit Days, o sea, de días del espíritu, usted va a encontrar que hay un apartado o un video que se llama el espíritu de Grecia, y podrá entender qué es el espíritu de Grecia, para que no hacer más largo este asunto, porque pues no voy a tener el tiempo de explicar qué es el espíritu de Grecia. Pero repito, los saduceos están aliados con el espíritu de Grecia. Espíritu de Grecia pues es una acción que básicamente, entre muchas otras cosas, lo que niega es lo sobrenatural, e está impidiendo que la iglesia fluya en el poder sobrenatural de Dios. Entonces, tres cosas en Mateo 16 del 5 al 12. Una cosa, la levadura; dos cosas, la fariseo; tres, los saduceos. Ya he dicho antes y he explicado cada cosa, qué es lo que significa, lo cual es importante, y quiero dar a entender por qué Cristo nos da esta advertencia a nosotros los discípulos de que tenemos que tener cuidado con esto. Ahora vamos a otro pasaje, vamos a empezar a ampliar más el tema. Lucas capítulo 12, versículo 1. Vámonos a este pasaje porque también es interesante. En Lucas, Cristo les dice las mismas cosas, pero de otra manera. Escuche, dice, versículo 1, Lucas 12, 1, dice: en estas circunstancias, cuando la multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bueno, fíjese que en este pasaje ya empezamos a ver cosas distintas. Empezamos que Jesús empieza a añadir cosas en el pasaje de Lucas, y entonces Cristo añade aquí la palabra hipocresía. Fíjese, la palabra hipocresía. Entonces, cuando yo analizo el pasaje analizo o estudio, mejor dicho, el pasaje de Lucas 12:1, me voy a encontrar que la palabra hipocresía es la palabra en el griego hypocrisis, que su significado es actuar bajo engaño, fingir, o hipocresía y condenación. Escuche. Vuelvo y repito el significado de la palabra hipocresía en el griego. He dicho que la palabra hipocresía en el griego es la palabra hypocrisis, y significa actuar bajo engaño, fingir, hipocresía y condenación. Fíjese, uno de los rasgos del espíritu religioso es la hipocresía, y Cristo lo está añadiendo en este aspecto. Entonces, lo que Cristo les está diciendo es, en el Lucas 12:1 dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, ¿qué es la hipocresía en los fariseos? Es la realidad de una vida engañosa, una vida religiosa que está basada en ¿qué? En una máscara, o sea, en el engaño,
Eso es lo que Cristo le está diciendo. ¿Por qué? He dicho el significado de hipocresía: actuar bajo engaño, fingir, hipocresía, condenación. Entonces Cristo le dice: cuidado con la levadura, con aquello que los puede deformar, la enseñanza falsa de ellos, o sea, su manera de vivir, que es la hipocresía, porque ellos viven en engaño, ellos viven en fingimiento. En otro pasaje que lo vamos a leer más adelante, Cristo le dice: hagan todo lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, una cosa tremenda. Entonces, fíjense que son rasgos muy importantes que Cristo nos empieza a revelar en este momento, y yo quiero llevarlo a entender qué es el espíritu religioso de los fariseos, los saduceos y los herodianos. Yo quiero que usted entienda y que entendamos todos juntos bajo el espíritu de sabiduría, o sea, el Espíritu Santo, y que nos dé entendimiento de qué es lo que está deformando o ha deformado a la iglesia hoy en día en sus enseñanzas, en la forma de oír, de ver, de percibir a Dios, como lo dije antes, y por consiguiente también de expresar. No puede expresar el corazón de Dios porque la iglesia está deformada en muchos aspectos. Entonces hemos tocado dos pasajes muy importantes. Hemos tocado Mateo 16 del 5 al 12, Lucas 12 verso 1. Espero que esté leyendo conmigo la escritura, o si no, pues usted va anotando y luego los va a leer un poco y va a entender un poco los pasajes. Quiero añadir un pasaje más antes de poder avanzar. Hasta aquí hemos avanzado un poco, hemos dicho, hemos sacado 4 cosas. Hemos sacado que es la levadura, que los fariseos, que los saduceos, y que es la hipocresía de los fariseos, de acuerdo a los 2 pasajes que hemos tocado. Pero entonces vamos a ampliarlo un poquito más. Vámonos al libro del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 13. Marcos, capítulo 8, versículo 13. Vamos a leerlo hasta el verso 21, más o menos. Ahora, ¿qué dice Marcos 8, verso 13 al 21? Ok, vamos a leer, perdón, desde el 13 no, vamos a leer desde el 14. Dice, y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Escuche, empieza aquí a añadir algo. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Esto es los discípulos, estoy en el verso 16, paso al 17. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discutís de que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Fíjese las preguntas que les hace Cristo a sus discípulos. Ahora vuelve y le dice el verso 18: teniendo ojos y no veis, teniendo oídos y no oís, ¿no recordáis cuando partí, los 5 panes entre los 5,000, y cuántas cestas llenas recogisteis? Y le dijeron 12. Y cuando partí 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 7. Y les dijo: ¿aún no entendéis? ¿Aún no entendéis? Fíjese, Cristo en el pasaje de Marcos, usted tiene que entender que el evangelio de Mateo, Lucas, o Mateo, Marcos, Lucas, mejor dicho, son evangelios con una perspectiva, o sea, tratan los mismos pasajes, no en todos, en la mayoría de los 3, pero tienen una perspectiva distinta. El Espíritu de Dios lo que ha hecho es que en cada evangelio hizo que Mateo y Lucas y Marcos, que en ese evangelio se escribiera con una perspectiva diferente, de tal manera que cuando nosotros los estudiamos los 3 o los 2, como los queramos estudiar, vamos a tener una perspectiva diferente y por tanto tendremos un complemento. Entonces, hemos visto en Mateo, hemos visto en Lucas y ahora estamos mirando en Marcos. Cristo aquí añade algo. Aquí Cristo no dice la levadura de los fariseos y de los saduceos, sino que Cristo dice la levadura de los fariseos y de los de Herodes, o lo que es lo mismo, los herodianos, dice Cristo. Y luego
Cristo reprende a sus discípulos y Él les dice: ¿por qué discutís? ¿O es que tenéis el corazón endurecido? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? Etcétera. O sea, eso está en el verso 18. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Escuche, hemos hablado de que la levadura deforma la iglesia, que no puede ver, no puede oír y no puede percibir las cosas de Dios como es necesario hacerlo, o como más bien dicho, como el Espíritu Santo quiere que nosotros lo hagamos en base a la revelación. Una de las cosas que les dice aquí a los discípulos es: tenéis el corazón endurecido. ¿Qué significa tenéis el corazón endurecido? Es una palabra que señalaba sordera y ceguera espiritual, porque ellos no comprendían lo que Cristo realmente querían que ellos comprendieran. O sea, los discípulos tenían una visión en las cosas de la tierra y por eso no podían entender las palabras de Cristo que eran del cielo. ¿Recuerdan el pasaje de Colosenses capítulo 3 donde dice: haced morir lo terrenal en vosotros, poned la mira en las cosas celestiales y no en las terrenales? Ok, un verso para recordar. O sea, los discípulos tenían una visión muy terrenal y por eso cuando Cristo les hablaba de la levadura, entonces ellos estaban discutiendo que si el pan, que si esto, que si no hemos traído pan para comer. Pero cuando Cristo le dice es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo muy importante, que es la enseñanza que los fariseos, los saduceos, en este caso de Marcos, y los herodianos dan. Ahora, habla de ceguera. Una de las cosas que hace el espíritu religioso es ceguera y sordera espiritual. Cuando la levadura de los fariseos, este espíritu religioso, ha logrado entrar en mi vida, automáticamente deforma mi espíritu. Escucha bien lo que estoy diciendo porque es algo muy revelador y muy importante. Automáticamente deforma mi espíritu. La levadura lo que hace es deformar mi espíritu. Entonces mi espíritu ya no puede ver ni oír conforme al diseño de Dios. Por eso es que vemos a la iglesia que no oye ni ve en muchos aspectos, no percibe las cosas espirituales como debe de ser. Y esto está trayendo muchos problemas en muchas enseñanzas, está trayendo muchos problemas en la vida de muchos santos, en muchos aspectos. Ok, una vez dicho esto, quiero hablar quiénes eran los herodianos o la levadura de Herodes. Ok, los herodianos eran un partido político judío comandado por Herodes, concretamente Herodes Antipas, perdón. Eran sometidos a los romanos y los romanos, les daban favor y bienestar en medio del imperio romano. Ok, entonces, ¿qué representa Herodes o la levadura de Herodes o los herodianos? ¿Qué representa en nuestra actualidad? Estos representan un espíritu de corrupción. Escuche bien, un espíritu que está corrupto. ¿Qué es lo que dice la corrupción? Hay que hacer lo que sea, como sea, sin importar si de la manera que lo hacemos está bien o no. Eso es lo que dice la corrupción. O sea, hace cosas sin importar la manera de cómo hacerlas, si están bien o están mal. O sea, la corrupción corrompe, tuerce a las personas. Entonces ya vemos tres cosas importantes. Ya no son solamente los fariseos, los saduceos, sino que son los herodianos. Fíjese que los herodianos, dije que era un partido político judío que estaba del lado de los romanos, y los romanos le daban favor y bienestar a los judíos, sí, a los judíos en medio del imperio. Depende depende de sus conveniencias. Entonces ellos les daban bienestar. Estos eran los herodianos. Entonces, muchas veces los herodianos se juntaron con los fariseos para matar a Cristo. ¿Cómo así, hermanos? Sí. ¿Dónde vemos eso? Eso lo vemos en Marcos 3:6, Marcos 12:13 y Mateo 22:16. En estas tres citas bíblicas que yo le estoy dando ahora, usted va a ver la acción
de los fariseos y de los herodianos, de cómo se juntaban. Pero ¿cómo así que se juntaban? Si eran enemigos, sí eran enemigos, hermanos, sí, en verdad eran enemigos, no se llevaban los unos con los otros. Pero escuche, el mal se alió por una causa para destruir a Cristo. Wow, escuche, es muy poderoso lo que le estoy diciendo. Los enemigos se aliaron entre ellos para destruir a Cristo. Vuelvo y le repito las citas bíblicas: Marcos 3:6, Marcos 12:13 y Mateo 22:16. Estas citas bíblicas te van a mostrar, amado oyente, que estos espíritus se juntaron para matar a Cristo, y vas a ver que las citas bíblicas decían: y se juntaron para matar a Cristo, para hacerlo caer, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese por dónde va el tema. Ahora ya Cristo no nos advierte solamente contra los fariseos y los saduceos, sino que nos advierte contra los herodianos. Dije que es un espíritu de corrupción. Corrupción. ¿Qué es corrupción? La corrupción está metida en la iglesia, amado, en muchos aspectos. Cuando hablo de la iglesia en carácter general. Yo sé que toda la iglesia no está así, pero la corrupción se ha metido en muchos aspectos de la iglesia. La iglesia actúa bajo corrupción en muchos aspectos. La iglesia está peleando los unos contra los otros de su misma sangre. O sea, de sus mismos hermanos, los unos contra los otros. Muchos están llenos de envidias, de calumnias, o sea, de murmuración, de celos contra sus otros hermanos. Muchos ministros están peleando contra otros ministros porque Dios usa más a uno que al otro, y eso le produce envidia, celos, y le produce que difame al hermano. Muchos están matando el testimonio de otros ministros, hermanos, simplemente porque no les cayeron bien, porque tienen envidia o un corazón lleno de celos. Yo dije al principio que el espíritu de los fariseos deforma tu espíritu o nuestro espíritu, y no lo deja ni escuchar, ni ver, ni percibir las cosas de Dios. Entonces el espíritu de los fariseos está haciendo algo muy tremendo. La levadura de los fariseos ha deformado la iglesia hasta tal punto que la iglesia no se ha dado cuenta en muchos aspectos de su vida lo que está aconteciendo, amado, y eso nos está trayendo problemas muy significativos y cosas muy delicadas que están haciendo que la iglesia pierda autoridad, no sea luz en medio de las tinieblas, sino que la iglesia está permeada por las tinieblas. No podemos tolerar, aquí porque estoy ministrando esta palabra. Yo sé que esta palabra, yo no quería hacerlo, pero el Espíritu Santo me dijo que la sacara al aire, que la subiera al internet, porque yo sé que esta palabra va a traer luz y va a traer una verdad que hará libre a más de uno que no se ha dado cuenta. O sea, que sabe que algo está sucediendo, pero no sabe realmente qué es lo que está sucediendo. Y es que tenemos que purgarnos, tenemos que limpiarnos de este espíritu religioso que se ha metido en muchas y diferentes circunstancias, y que han deformado nuestro espíritu hasta tal punto que no oímos, no vemos al Señor, ni percibimos su voz como verdaderamente está. Estamos deformados y tenemos que limpiarnos de esto que está aconteciendo. Entonces, de ahí una de las razones por qué yo estoy ministrando esta palabra y me he tomado el tiempo, la intimidad con Dios para poder ejercerla detallada, minuciosamente, para que podamos entender un poco de qué estaba hablando Cristo y por qué Cristo nos está advirtiendo sobre esto. Mi pregunta es: ¿será importante esto que Cristo nos está advirtiendo? ¿Será importante para nosotros? Pues hermano, realmente si Cristo lo dijo es porque tiene que ser muy importante. Si Cristo verdaderamente lo dijo es porque tiene que ser muy importante, amado hermano. Así que vamos a ampliar un poquito más el tema, vamos a conocer un poquito más de estos personajes
personajes que aparecieron en aquella época, y después vamos a seguir hablando cómo se está manifestando esto en nuestro tiempo, en el tiempo del siglo XXI, en la iglesia del siglo XXI, porque es que los fariseos no murieron, tal vez los fariseos murieron físicamente, y los saduceos y los herodianos, pero es que el espíritu religioso que se estaba moviendo en ellos de aquella época no se ha muerto, no se quedó allí, es el mismo espíritu religioso que se está moviendo en esta época. Así que quiero llevarlo a otro pasaje, amado hermano, amado amigo, usted que me está escuchando, sea muy bendecido en esta hora. Quiero llevarlo a otro pasaje. Véngase conmigo al capítulo 7 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Capítulo 7 del verso 1. Vamos a leerlo del verso 1 al verso 23. Aquí es muy importante este pasaje. Escuche, amado hermano. Dice, cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía y se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Escuche. Perdón, estoy leyendo Lucas. Dije Marcos capítulo 7, ¿verdad? Ok, yo estaba leyendo Lucas, es que se me había quedado mi Biblia en Lucas. Ok, Marcos capítulo 7, versículo 1. Dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. ¿Alrededor de quién? De Jesús. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con las manos inmundas, es decir, sin lavar. Verso 3. Vieron que los discípulos de Cristo estaban comiendo las manos sin lavar. Escuche porque este pasaje es muy importante. Verso 3. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Escuche bien esta palabra, tradición de los ancianos, lo que la Biblia está diciendo. Verso 4, y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Escuche. Ya, antes de entrar al verso 6, quiero hacer un paréntesis. Ellos dicen tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos era lo que yo hablé ahora, la Mishnah, la interpretación de las escrituras que ellos habían hecho, no la revelación de Dios, la interpretación personal que ellos habían hecho. Entonces ellos se estaban rigiendo, o regían más bien dicho, su vida de esta manera conforme a esa interpretación. Ok, ahora sí entramos al verso 6. Y él les dijo, fíjese la respuesta de Cristo. Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Fíjese que Cristo le responde bien feo, o sea, Cristo era muy enérgico con ellos. Cuando yo veo a Cristo hablarle a los fariseos, yo veo que Cristo les habla con contundencia y en un pasaje más adelante de Mateo, Cristo les habla, se llega a ver un Cristo prácticamente enfadado, hablándole palabras duras, ásperas en contra de los fariseos. Entonces fíjese lo que les dice. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina, escuche, enseñando como doctrina es enseñanza, enseñando como doctrina preceptos de hombres o mandamientos de hombres. Verso 8 dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Verso 9, también les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y honra a tu madre. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, estoy en el verso 11, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán. Corbán significa, es decir, es una ofrenda a Dios. Ahí está entre paréntesis en la Biblia.
Entonces, verso 2 dice, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Verso 14, y llamando de nuevo a la multitud les decía, esto es Cristo, escuchadme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que entra en el que él pueda contaminarlo, sino que todo lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Esto cuando Cristo lo habla es como una forma de decir, mire, escuche bien o entienda muy bien lo que estoy diciendo. Verso 17, y cuando dejó a la multitud y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola y él les dijo, ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo de afuera entra al hombre que no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino que va al estómago y del estómago se elimina? Entonces, entre paréntesis, la palabra dice, declarando así limpio todos los alimentos. Verso 20. Y decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen, número 1, los malos pensamientos. Número 2, las fornicaciones. Número 3, los robos. Número 4, homicidios. Número 5, adulterios. Número 6, avaricias. Número 7, maldades. Número 8, engaños. Número 9, sensualidad. Número 10, envidia. Número 11, calumnia. Número 12, orgullo. Y número 13, insensatez. Dice verso 23, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Escuche, 13 cosas enumeradas, 13 cosas que dice Jesús que es lo que contamina al hombre. Fíjese que es muy importante este pasaje y de cómo Cristo los confronta y les dice que ellos hacen caso a los mandamientos de hombres, a las tradiciones de hombres y no a la palabra de Dios. O sea, han invalidado literalmente la palabra de Dios. Entonces, del verso 1 al 5 en Marcos capítulo 7, nosotros vamos a encontrar de que los fariseos se fijaban mucho en lo exterior. Sus leyes eran ceremoniales y ritualistas de purificación. ¿De dónde sacaban eso? Escuche, decía ahí de la tradición de los ancianos. O sea, yo ya lo dije ahora, de la Mishnah. Ya expliqué que era la Mishnah, que era la tradición o la interpretación que ellos habían hecho de la ley de Dios, o sea, de la palabra que Dios les había dado a través de Moisés y los profetas. Y esto, Mishnah, significa la ley oral o repetición. Y dice que para ellos, o sea, del verso del 1 al 5, para ellos, para los fariseos, los saduceos, era la Mishnah, o sea, la propia interpretación de ellos tenía una misma o la misma autoridad que la ley de Dios, es decir, la Torá. Entonces, fíjese que Cristo los confronta a ellos y les dice, ustedes siguen mandamientos de hombres, invalidéis la palabra de Dios, invalidáis la palabra de Dios. O sea, fíjese Cristo cómo los confronta hasta tal punto que mejor dicho, o sea, les dice que ellos estaban tomando una interpretación que era personal de ellos, más importante que la propia ley de Dios. Y luego, del verso 6 al 9, Cristo a ellos les descubre la falsedad de su culto, los pone en evidencia como algo sin valor, del verso 6 al 9. Los fariseos eran muy escrupulosos en cumplir las leyes externas dictadas por el ser humano, pero eran muy evasivos en cuanto a las cosas que verdaderamente tenían importancia en la ley de Dios. Wow, esto es importante. O sea, esto es importante repetirlo. En el verso del 6 a 9, Cristo les deja saber de que es falso su culto y los pone en evidencia, porque ellos eran muy escrupulosos en cumplir las leyes, pero prácticamente que eran tradiciones de ellos mismos, leyes dictadas por el ser humano, pero a la vez, al ser tan escrupulosos, o sea, al ser tan diligentes en cumplir esto, ellos se habían descuidado y estaban siendo evasivos, o sea, evadían la propia ley de Dios, la cual sí que era importante y trascendental para la vida de ellos. O sea, fíjese cómo
como Cristo por eso les llama hipócritas. Hay otra palabra que aparece en este pasaje para hipócritas en el griego y es la palabra hupocrités. Antes he dicho otra palabra, pero cuando estudias el pasaje en el idioma griego, vas a ver esta palabra. Hay varias palabras en el idioma griego para hipócrita y esta se llama hupocrités, que significa, escuche lo que significa: actor bajo carácter asumido, actor en simulador, perdón, actor en escenario, simulador, hipócrita. La palabra hupocrités, hipócritas, que sale en este pasaje de Marcos 7, significa actor bajo carácter asumido, actor en escenario, simulador e hipócrita. O sea, fíjese lo que significa esta palabra. O sea, los fariseos sabían, ellos eran conscientes de que ellos estaban actuando. ¿Por qué? Porque ellos decían, en muchos aspectos decían cosas verdaderas, pero su forma de vivir denotaban o demostraba, mejor dicho, en ellos que era falsa, porque ellos no vivían verdaderamente originales, genuinos. Ellos no eran así, ellos no eran verdaderos, ellos eran engañosos. Entonces por eso Cristo los confronta de esa manera. Le estoy mostrando el corazón, o más bien dicho, cómo actúa el espíritu religioso, la verdadera naturaleza del espíritu religioso. Entonces dije que del verso al 1 al 5 Cristo hacía una cosa, del verso del 6 al 9 hace otra cosa sobre ellos, y luego del verso 10 al 13, ya el pasaje lo hemos leído completamente, luego del verso 10 al 13 usted lo puede ir analizando un poco. Del verso 10 al 13 Cristo los deja en evidencia en cuanto a una cosa muy importante. Cristo los confronta con el mandamiento de Moisés cuando dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, la corrupción de los fariseos era tan grande en ellos que utilizaban sus mismas leyes, para no ayudar a sus padres, escucha, diciendo que todo lo que ellos tenían, o sea, financieramente, era una ofrenda dedicada a Dios. Ahí aparece la palabra corbán. Entonces, que era una ofrenda dedicada a Dios. Entonces, así no honraban a sus padres, sin importar la situación financiera la que ellos estuvieran viviendo. Entonces, fíjese que Cristo los denuncia, los expone hasta tal corrupción, porque ellos ellos, mejor dicho, estaban haciendo las cosas de una manera torcida, y Cristo los confronta y les dice: y muchas cosas semejantes a estas hacéis. Porque hacen la misma ley de Dios, les exige a ellos honrar, pero ellos tergiversaban la palabra de Dios, la tergiversaban para su propia conveniencia. ¿Cómo para su propia conveniencia? Pues decían: no, es que todo lo que yo tengo es para ofrendar a Dios, y así yo no te puedo dar nada para ayudar a mis padres, no importa la situación financiera en la que ellos estén. Pero ellos sí que podían disponer de su economía, y no ayudaban a sus padres. Entonces fíjese qué hipocresía. No solamente la hipocresía era la forma de vivir de ellos, sino la corrupción. Eran corruptos de tal manera que estaban pervertidos en cuanto a la palabra de Dios. Por eso Cristo era muy enfático y muy contundente con ellos, y los confrontaba de tal manera que la palabra más suavecita que Cristo les decía a ellos era hipócritas. Luego Cristo va a subir el tono, más adelante lo vamos a ver, pero era hipócritas. Entonces ellos estaban siendo hipócritas con Cristo en este pasaje, y Cristo los confronta porque, claro, ¿cuál era el tema de discusión? Que porque tus discípulos no se lavan las manos para comer. Cuando Cristo les está haciendo énfasis es en el corazón. De la misma manera, el evangelio de Dios tiene un énfasis en el corazón. Ay, ¿cómo así? Entonces usted está diciendo que lo externo no vale. No, perdón, yo no estoy diciendo eso. Lo externo es el resultado de la transformación del corazón. Wow, esto usted lo tiene que anotar, si usted está anotando. O sea, usted me está queriendo decir, amado hermano, que si el poder de Dios y el evangelio de Dios transforma mi corazón, ¿se va a ver externamente en mi vida? Por supuesto que sí.
Claro, pero usted también está tratando de decir que si yo quiero o cambio mi vida exteriormente, pero no lo cambio en mi corazón, que es importante, estoy viviendo conforme a la levadura de los fariseos, también te estoy diciendo que sí. Wow, es interesante entender estos puntos, porque es que eso es lo que ha hecho la religión en muchos aspectos. La religión te condiciona a no esto, no otro, no te vistas así, pero eso es la religión. Cuando en cambio Dios lo que hace es transformar tu corazón. El poder de la palabra, el poder del evangelio es transformar tu corazón, y el resultado de esa transformación es que tú te vistas bien, hagas las cosas bien, actúes bien, con justicia, vivas en luz, vivas en verdad, etcétera. Ahí es donde está el punto. Por eso el espíritu religioso ha deformado mucho a la iglesia en muchos aspectos. Ahora, del verso 14 al 23, cuando Cristo le está diciendo que de ahí es donde salen todas estas maldades del corazón. O sea, Cristo está remarcando la importancia de la pureza en el corazón, de una transformación de dentro hacia afuera, lo que estamos hablando. O sea, el verdadero evangelio del reino de Dios marca en nosotros transformación. La verdadera santidad está marcada por una transformación de nuestro corazón, no por una forma de vestir. Mi querido hermano, mi querida hermana que usted me está escuchando, escuche bien esto. Yo no soy más santo porque yo me vista decorosamente. No, hermano, yo soy más santo porque mi corazón ha sido transformado a la naturaleza del Padre, a la naturaleza del Hijo, a la naturaleza del Espíritu, tal como dice la palabra. Tenemos que nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. O sea, cuando la naturaleza de Dios está transformando todo mi ser y yo me estoy haciendo semejante a Cristo, que es el propósito principal de nosotros los hijos de Dios, conforme a Romanos 8, entonces la verdadera santidad estará marcada por esa transformación. No está marcada por cosas superficiales. Eso es lo que hace el espíritu religioso. Eso es lo que hace el espíritu de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. Corrompen la verdadera palabra de Dios, corrompen el verdadero sentido del evangelio. Por eso dije antes, deforma a la iglesia en muchos puntos importantes. Esto es lo que Cristo estaba haciendo énfasis, amado hermano, amado amigo que me estás escuchando, tú que estás viendo muchas veces que la gente está diciendo y está enseñando cosas, pero su énfasis de enseñanza está en las cosas externas, no está en el corazón interno. Vuelvo y digo, por supuesto que una transformación externa es el resultado de una transformación interna, por supuesto, así debe de ser en el nombre de Jesucristo, pero en muchos aspectos la iglesia ha estado deformada, o más bien dicho, el espíritu religioso ha deformado el mensaje de la iglesia, ha deformado la iglesia, y la iglesia se ha enfocado en cosas externas que no sirven para Dios, lo cual es una hipocresía, porque ¿de qué me sirve a mí vestirme bien y mostrarme santo delante de los hombres cuando por dentro de mi corazón estoy lleno de fornicaciones, de adulterio, de envidias, de celos, de iras y de un montón de cosas como por ejemplo las que hemos enumerado en Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Escucha, ¿de qué me sirve? De nada me sirve, amado hermano, de nada me sirve. Estoy viviendo en el espíritu de los fariseos, no estoy viviendo en el espíritu de Dios. El espíritu de los fariseos quiere mostrar algo que verdaderamente por dentro no es. Eso era lo que mostraban los fariseos. Y ahora se lo voy a demostrar bíblicamente. Cristo empieza a subir el tono de confrontación con ellos. En Mateo capítulo 23 usted va a encontrar algo muy importante. Vamos a leerlo desde el verso 1. Mateo capítulo 23, vamos a leer, estos son varios versos, vamos a leer hasta el verso 36 y vamos a ver cómo Cristo denuncia a los fariseos de una manera contundente y su tono contra ellos es muy enfática, dura, con palabras duras en varios aspectos. O sea, vamos a leer el verso del 1, vamos a leer
primero vamos a leer del verso del 1 al 3, lo explicamos y ahí vamos así sucesivamente. Mateo 23, versículos del 1 al 36. Dice: Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Escuche, o sea, ellos se han apoderado, como quien dice, como quien tienen autoridad sobre ello. Se han sentado en la cátedra de Moisés, o sea, lo que Moisés enseñó, la palabra que Dios le dio al pueblo a través de Moisés. Así que dice el verso 3. Dice: De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¡Wow! Escuche, fíjese, ellos se han sentado en la cátedra de Moisés y ellos les dicen: observad y haced las cosas que ellos dicen sobre la cátedra de Moisés, o sea, sobre la ley, sobre lo que la palabra de Dios les está mandando a ellos, pero no hagáis lo que ellos hacen. Quiere decir que ellos vivían ¿en qué? En la hipocresía. Ellos por delante de la gente decían una cosa, pero sus vidas demostraban otra cosa totalmente contraria. ¿Aló? ¿Será que alguien se está identificando con esto? ¿Aló? ¿Cuántas veces nos ha sucedido este tipo de cosas? Queremos guardar la imagen delante de los hermanos, pero por detrás sabemos que no estamos haciendo bien las cosas. ¿Será que alguien se identifica con esto, por favor? Amados, yo creo que Dios es el tiempo en que Dios nos quiere purificar y Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Por eso está trayendo mayor luz sobre nuestras vidas, para que no seamos contaminados, no seamos deformados por este espíritu religioso que se está moviendo en este tiempo y está usando a ministros, está usando a hermanos y está usando a todo el que le dé el espacio y la entrada para usar, y quiere tener a la iglesia en derrota, en miseria, en pobreza, en hipocresía, y que el poder de Dios no se manifieste en el corazón de los hijos y de las personas. Entonces, fíjese que los fariseos eran expertos en el estudio de la ley, pero su hipocresía y su espíritu religioso anulaba todo lo que ellos decían. O sea, ellos sabían lo que decía la ley, pero nunca la cumplían en muchos aspectos. O sea, era muy importante lo que ellos estaban diciendo. Esto me hace a mí, me lleva a mí a otras escrituras, por ejemplo, como Santiago capítulo 1, del verso 22 al 25, que dice este pasaje, dice: Amados, no seáis tan solo oidores, sino hacedores, porque el que es solamente oidor, dice, se olvida, es semejante a la ola, es semejante al que se mira a un espejo. Bueno, yo creo que usted ya conoce el pasaje, Santiago 1 del 22 al 25. Entonces, Santiago remarca algo importante: amados, no seáis tan solamente oidores, sino sé hacedores de la palabra. O sea, en otras palabras, que la palabra de Dios se haga carne sobre mi vida, sea uno. La palabra, ¿quién es? Cristo. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne. Esto está en el Evangelio de Juan capítulo 1. Entonces, la palabra es Cristo. En otras palabras, que Cristo se haga uno conmigo. Primera de Corintios capítulo 6 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y son verdades absolutas. Otra cosa es que la iglesia las viva, otra cosa es que para la iglesia o para ciertos hermanos o cierto tipo de creyentes eso sea una realidad. Por supuesto que es la voluntad de Dios y es una verdad absoluta, pero déjeme decirle, amado hermano, amado hermana, o cualquier persona que me está escuchando en este audio, déjeme decirle que para muchos dentro de la iglesia estos versos no son una realidad. Muchos no son uno con el Señor. En muchos el Espíritu de Dios no vive por causa de la realidad y el estado de su corazón. Entonces, fíjese que Cristo los confronta y estoy hablando solamente del verso del 1 al 3 y les dice: pero no hagáis esto que ellos hacen, porque es totalmente contrario. Haced lo que ellos dicen. O sea, eran expertos estudiando la ley, pero tenían una vida engañosa. Ya dije lo que significaba la hipocresía, y tenían una vida engañosa y engañaban a la gente en muchos aspectos. Ahora, vamos a ver el verso 4 que dice, el verso 4 dice lo siguiente:
atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Escuche. Atan, vuelvo y repito el verso, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. ¿Y qué significa esto? O sea, ellos tenían un espíritu legalista. ¿Qué es un espíritu legalista? Ellos sometían a la gente a prácticas religiosas y ritualistas que se convertían en cargas que la gente verdaderamente no podían llevar. Y lo más tremendo es esto, que ellos mismos las evitaban. ¡Uah! No, es que esto ya es el colmo de lo que hace el espíritu religioso. Entonces, cuántas veces hoy en la iglesia no nos encontramos las cargas ritualistas? Y hermano, que no haga esto, que no se vista con esto, hermana, que no se vista así, hermana o hermano, que esto no es así, cuando realmente, hermano, muchos de ellos las evitan. O sea, el espíritu religioso de los fariseos es un espíritu legalista. Escucha, Dios nos ha llamado, por supuesto que la palabra nos enseña a cómo nosotros nos debemos de comportar, cómo debemos de ser, pero siempre es desde una transformación, como lo estoy hablando ahora, nunca desde un estado ritualista, nunca desde algo que uno tiene que hacer externamente. Y el verso 5 dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Escuche, ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos, hacen todas sus obras porque les encanta ser vistos por los hombres. Escuche, ¿qué hacían los fariseos? Les encantaba, buscaban la alabanza de los hombres, se exhibían en público, escuche bien. ¿Qué eran filacterías? Filacterías eran bolsas de cuero con porciones de la escritura en los brazos y algunos en sus frentes. ¿Y qué eran flecos? Los flecos eran adornos que ellos usaban en los bordes de sus mantos. Esos son flecos. Entonces ellos los alargaban. Dice el verso 5 que los alargaban de manera hipócrita, como para que la gente los alabara y dijeran, uy, sí, mira qué santo es este, mira cómo se sabe la escritura, mira todos los versos que se sabe, mira cómo camina, mira cómo se viste. O sea, eran especialistas en la hipocresía. Mostraban una cara, pero que verdaderamente ellos no eran. Aló, ¿será que hay alguno que nos estamos identificando con esto? Por supuesto, hermano. Tenemos que purificarnos de este tipo de cosas. Por supuesto, amado hermano. ¿Cuántos hoy en día no se están moviendo en el espíritu religioso? ¿Cuántos ministros hoy en día no están metiéndole carga a la gente? No dejan que el Espíritu Santo transforme el corazón de las personas, sino que automáticamente le están metiendo cosas ritualistas externas a las personas, cuando ni siquiera ellos han entrado en una propia transformación del corazón. Entonces es importante entender lo que está haciendo el espíritu religioso y cómo ha deformado a la iglesia, cómo la está deformando en muchos aspectos. Los estamos viendo en cada verso, porque para poder entender el espíritu religioso tenemos que ver qué Jesús hizo con ellos, cómo actuó con ellos, qué les dijo a ellos en muchos aspectos, que es lo que estamos viendo. Ahora, del verso 6 al verso 12, ahí de Mateo 23, del verso 6 al verso 12, Cristo les va a hablar algo muy importante. En estos versos, Cristo a ellos les muestra y los deja en evidencia de que ellos aman la vanagloria. ¿Sí me entiende? Vamos a leer del verso 6. Dice, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y el verso 7 dice, y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, el Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Pero fíjese lo que dice este verso, hasta el verso 12. ¿Qué es lo que Cristo les está confrontando?
¿Qué les está confrontando? La vanagloria, la alabanza pública, el reconocimiento humano, el tener preeminencia sobre los demás. El espíritu religioso quiere ser superior por títulos, por preeminencia que las demás personas. Escuche, quiere ser más. O sea, Cristo en estos versículos enseña que el orgullo religioso está detrás de la motivación, que esto es una motivación orgullosa y que esta motivación orgullosa que ellos tenían va en contra de la verdadera virtud del reino de Dios, que cuál es la humildad y también el servicio. Fíjese qué interesante lo que Cristo dice. Ellos aman las cosas, las plazas en público, aman que les digan maestro, aman que les digan padre, todo este tipo de cosas. Y Cristo remarca, no le llame maestro porque uno es el maestro, no le llamen padre porque uno es vuestro padre que está en los cielos. ¿Cuántos hoy en día han tenido una tergiversación? O más bien dicho así, un extremismo en la enseñanza o en la revelación de la paternidad espiritual. Escuche, la paternidad espiritual no es que usted le llame a su pastor o al ministro papá. Amado, la paternidad espiritual es cuando el Padre, Dios el Padre, engendra a través de una persona, en este caso del ministro, engendra identidad y engendra a sus hijos. Eso es paternidad espiritual, entre otras cosas muy puntuales. Pero la gente hoy en día, y que sí, que me llame papá, que me llame papá. No, hermano, lo siento, yo no soy su papá. El papá suyo es el Señor, ese sí es su papá. Y Cristo hace, y todo esto es parte del espíritu religioso que ha tergiversado y ha deformado, hermano, la iglesia. ¿Cuántos hoy en día están buscando fama en el ministerio? ¿Cuántos tienen motivaciones orgullosas? Que si yo tengo el local más grande, hermano, que si yo tengo la iglesia de la ciudad más grande, que si yo tengo el ministerio más grande, soy el pastor más grande, el profeta, que si yo soy el profeta de la ciudad, y un montón de cosas, hermano, que el espíritu religioso ha deformado y está haciendo en la iglesia en nuestros días, hermano. ¿Cuántos no nos hemos dado cuenta de esto? O más bien dicho, ¿cuántos nos hemos dado cuenta de esto? Sería la palabra correcta. O sea, fíjese, es importante entender, Cristo remarca, su enseñanza termina en el verso 12 y él remarca, dice, cualquiera que se ensalce será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado. ¿Cuál es la verdadera virtud, cuáles son las verdaderas virtudes del liderazgo, de personas que están en el liderazgo? ¿Cuáles son las verdaderas virtudes? Hermano, pues la humildad y el servicio. Cristo confrontó a sus discípulos, ellos tenían una manera de pensar muy mundana, ellos le dijeron a Cristo que ellos querían, o más bien dicho la madre de Juan y de Santiago dijeron que quería que el hermano se sentara a la derecha y el otro a la izquierda, y Cristo les dijo, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, que sea el primero que sirva a todos. O sea, Cristo remarca el servicio, Cristo remarca la humildad, cualquiera que se exalte a sí mismo será humillado. Amado, cuando nosotros buscamos el ministerio en el Señor, nosotros no necesitamos ensalzarnos, exaltarnos, amado. Lo que tenemos que aprender es humildad, porque la palabra dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y aun cuando fuere el tiempo, el Señor, ¿qué? Os exaltará. Entonces, los fariseos tenían estas características muy marcadas que son del espíritu religioso, que las vemos hoy en nuestros días. ¿Cuántos ministros no están llenos de orgullo? Que porque Dios hace un milagro, que porque Dios hace esto, porque Dios hace lo otro, cuando la característica principal de su ministerio debería de ser la humildad y el servicio, amado. ¿A cuántos ministros vemos que ponen a servir a la gente para ellos? ¿Cuántos vemos, hermano? Han tergiversado el propósito. Cuando Cristo nos llamó a servir, nosotros los ministros estamos para servirle al pueblo, no que el pueblo nos sirva a nosotros. Ay, perdón, pastor, venga, yo le llevo el bolso, venga, yo le llevo esto, venga, yo le hago esto, venga, yo le hago lo otro. No, hermano, tranquilo, yo tengo manos y tengo pies y yo puedo ir y puedo llevar, no se preocupe. Hermano, tenemos que servirle a la gente, tenemos que entender, hermano, cuál es el propósito de la iglesia, pero como he dicho antes, ¿qué es lo que hace el espíritu religioso? El espíritu religioso ha deformado el ver o el oír y el percibir de Dios, y por eso muchas cosas están torcidas hoy en día. Ahora,
Desde el verso 13, Cristo va a empezar a ser más contundente todavía. Y usted se preguntará, ¿más? Sí, mucho más. Las palabras que Cristo va a hacer ahora van a ser muy fuertes, muy contundentes en muchos aspectos para ellos. Escuche, en el verso 13, Cristo dice algo muy importante y aquí voy con uno de los puntos centrales de este pasaje y una de las cosas más fuertes para mí en el estudio de estos pasajes que hace el espíritu de los fariseos. El verso 13 dice, pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Wow, hermano, terrible, esto es terrible. Mire lo que dice, los hayes, o sea, es como una forma de decir, esperen y verán lo que les va a pasar. Eso es una advertencia, se les llama los ayes o el ay. Cuando Cristo les dice así es como, es grande el castigo que viene para vosotros. Entonces, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres y ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que estáis entrando. Wow, hermano. Entonces usted, hermano, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es lo que hace el espíritu religioso? Hermano, el espíritu religioso no deja de entrar al reino de Dios. Lo que hace es cerrar la puerta al reino de Dios. Hermano, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué le estoy queriendo decir? Hermano, que hay mucha iglesia que está gobernada por el espíritu religioso y no está entrando al reino de Dios o no ha entrado al reino de Dios. Wow, o sea, ¿que es grave el asunto? Sí, es muy grave el asunto. Vamos a observar un texto paralelo, Lucas 11:52 a este de Mateo 23. Váyase rápido conmigo a Lucas 11:52, que es el verso paralelo, el equivalente en el Evangelio de Lucas de Mateo. 11:52, Lucas 11:52, repito, Lucas 11:52. Mira lo que dice Lucas 11:52. Dice, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Mire cómo lo dice Lucas, le habéis quitado la llave del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban entrando se lo impedisteis. ¡Wow! La llave del conocimiento, la llave del conocimiento, dice Lucas. Impresionante, amado, ¿qué está diciendo? El espíritu de los fariseos hace cosas muy terribles, hermano. Y una de las cosas más terribles que hace para mí es cerrar. En el original griego, el pasaje de Mateo 23:13, el original griego dice, no dice cerráis el reino, sino que dice encerrar el reino. Para mí eso es una de las cosas más graves que hace el espíritu de los fariseos. Cierra el reino, encierra el reino. El espíritu religioso cierra el verdadero reino, por tanto la gente no puede oír a Dios, no puede entrar ni ver su reino. El legalismo religioso es una gran barrera para que la gente no pueda entrar al reino de Dios. O sea, fíjese, y en Lucas 11:52 dice la llave del conocimiento, habéis quitado la llave del conocimiento. Bueno, hay 4 palabras que quiero hablar de que hablan de conocimiento en la Biblia, en el original griego. La palabra primera es la palabra gnosis, que significa conocer, un saber, conocimiento o alguna revelación. La segunda palabra para conocimiento es la palabra ginosko, se encuentra en Juan 8:32 y en Filipenses 3:10. Ahora vamos a leer Juan 8:32. Dice, la palabra ginosko, significa conocer, un saber absolutamente en gran variedad de aplicaciones y con implicaciones en la experiencia. Wow, fíjese
este significado de la palabra. Vuelvo y lo repito: conocer, saber absolutamente, en una gran variedad de aplicaciones y con implicaciones en la experiencia. Otros significados aislados es notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, comprender. Ahora, Juan 8:32 dice algo muy importante. Esta palabra ginosko sale allí. Dice Juan 8:32, es un pasaje muy conocido. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, ¿cuál es la verdad que me va a hacer libre, hermano? Pues una verdad absoluta, una verdad profunda, una verdad con gran variedad de aplicaciones e implicaciones en la experiencia. Entonces, ¿cuál es la verdad que me va a hacer libre? Por ejemplo, la verdad que estamos predicando hoy, una verdad completa, absoluta, profunda. Esa es la que te va a hacer libre. ¿De qué? ¿Libre de qué, amado? Libre del espíritu de los fariseos, del espíritu religioso que está atando a la iglesia y que tiene a muchos atados y encadenados a este demonio del infierno. Eso es una verdad, eso es una verdad absoluta, no es una verdad simple. Juan 8:32, hermano, usted lo puede investigar, compruebe todo lo que yo le estoy diciendo, investíguelo, tome la concordancia Strong, tome la Biblia con el interlineal griego español, si usted habla español, inglés, lo que quiera, hermano, y compruebe que lo que yo le estoy predicando y enseñando en este audio es totalmente cierto. Entonces, la palabra ginosko aparece en Juan 8:32 y también aparece en Filipenses 3:10. Ahora, la tercera palabra que quiero hablar que significa conocimiento es epigignosko. ¿Qué significa epigignosko? Significa reconocer, comprender, informarse, entender, saber, estar familiarizado por completo. Escuche, es una facultad del espíritu. Esta palabra aparece en Lucas 5:22 cuando dice que Cristo conocía los pensamientos de los fariseos. O sea, era una facultad espiritual que esta palabra está diciendo. Y la cuarta palabra para conocimiento es la palabra epignosis y significa reconocimiento, pleno discernimiento, un conocer amplio, un conocer grande. ¿Dónde está esta palabra? En primera de Timoteo 2 capítulo 4, cuando dice, este verso está hablando de que Dios quiere que toda la gente o todos los hombres se salven llegando al conocimiento de la verdad. O sea, ¿a qué conocimiento? Un conocimiento amplio, un conocimiento grande. Así es como la gente se va a salvar. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, fíjese que quería hacer estas pequeñas puntualizaciones en el versículo 13 de Mateo 23 porque son importantes para mí. Por eso me he dedicado unos cuantos minutos más en este verso, porque para mí es muy importante, es muy grave lo que el espíritu religioso hace, y es que cierre o que encierre el reino. Para mí eso es muy grave. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el tema principal de Cristo fue el reino. En la primera predicación de Cristo fue en Mateo capítulo 4 y lo primero que él dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Juan el Bautista, antes que él, en Mateo 3 también predicó: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Quién es el reino? Cristo es el reino. Luego en Mateo 4 del versículo 23 en adelante dice que Cristo iba predicando y enseñando el reino, sanando a los enfermos y libertando a los endemoniados. Esa es la manifestación del reino. Luego todo en Mateo 6 habla del reino. Todo lo que Cristo enseña a sus discípulos habla del reino. Capítulo 1 del libro de Hechos dice que Cristo resucitado le enseña a los discípulos 40 días más el reino. Entonces, ¿qué significa el reino? ¿Será importante el reino para la iglesia en nuestros días? Pues por supuesto, claro, es lo más importante, es el tema central. El evangelio del reino es el tema central de nuestras vidas. Necesitamos entrar y vivir en el reino para comprender qué es Dios, quién es Dios, oír a Dios y poder movernos en la esfera del reino. Y entonces, si hay un espíritu religioso que está cerrando el reino a la gente y que ni ellos mismos, a los que están siendo usados, entran, entonces mi pregunta es, y esta es la pregunta del millón: ¿cuál será la situación de la iglesia así, sin entrar al reino? ¿Cuál será la situación de la iglesia, amado hermano? Entonces estamos perdidos.
Estamos perdidos, no podemos disfrutar del reino, estamos perdidos, hermano. Por eso hoy, hermano, este audio ha llegado a tus oídos, hermano, y Dios quiere que te sacudas de ese espíritu religioso porque no te está dejando avanzar. Y lo más grave aún, no te ha dejado entrar al reino, te ha quitado la llave del conocimiento del reino, amado hermano. Wow. Gloria a Dios, Padre, gracias. Te damos gracias en esta hora, Señor. Tú eres grande y tu misericordia, Señor, para siempre, y tu fidelidad es perpetua, Señor. Ok, seguimos en la escritura, vamos al verso 14, vamos que quiero culminar, ya me quedan unos cuantos minutos. El verso 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. O sea, escuche, ¿qué dije yo? Que también que los fariseos se habían aliado con los herodianos, ¿no? Y que dije que los herodianos, ¿qué significaba? Significaba corrupción. Entonces, el verso 14 me muestra la injusticia en la vida de la persona, en este caso de los fariseos. Pecados como obras de la carne, las calumnias, los chismes, son verdaderamente el vivir de su vida. Son simplemente la manifestación de lo que ellos son por dentro. Por eso dice: hipócritas, fariseos, hay de vosotros que devoráis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis largas oraciones como para medio aliviar la conciencia. Pero Cristo los condena. Cristo le dice: recibiréis mayor condenación, en el verso 14. Entonces, la injusticia se hace parte del espíritu religioso. Cuando estamos en un espíritu religioso, estamos siendo tocados por un espíritu de los fariseos. La injusticia viene a nuestra vida y no nos importa vivir injustamente, no nos importa lo que Dios, nos importa mucho lo que piense el hermano de nosotros, pero nos importa muy poquito lo que Dios piense de nosotros, amados hermanos. Entonces vamos a la congregación, levantamos nuestras manos, decimos gloria a Dios, aleluya, cantamos 4 canciones rápidas, 4 canciones lentas, y nuestro corazón está podrido, lleno de injusticia, amado. La pornografía es el diario vivir de nosotros, la fornicación, el adulterio, las calumnias, los chismes, el orgullo, la falta de perdón, la sensualidad y un montón de cosas, amado. Esto es lo que está haciendo el espíritu religioso. Verso 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un proselito. Esto es un discípulo. Y cuando llega a serlo, escuche esto, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Guau, esto ya es el colmo. Ya no sé si seguir o no seguir. Gloria a Dios. Fíjese lo que está diciendo Cristo, los está denunciando de una manera brutal. Le está diciendo: hacéis un discípulo, y cuando llega a serlo, lo corrompéis hasta tal punto que se vuelve 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, fíjese que si eran malos, eran celosos. O sea, ellos realmente tenían maldad. O sea, realmente su hipocresía iba mucho más allá de su manera hipócrita de vivir. O sea, iba mucho más allá, tenía trascendencia. O sea, hacía cosas muy, muy brutales. Cristo les está confrontando de una manera muy enfática. O sea, es terrible, amado hermano. Es terrible, hermano, lo que el espíritu religioso está haciendo. Entonces, ¿qué hace la gente? Daña a la gente. La gente con este espíritu de religiosidad daña a otra gente. La daña, hermano. La pervierte en muchos aspectos. Eso era lo que estaban haciendo los fariseos. Del verso 16 en adelante dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís: no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Verso 17: insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís: no es nada que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Bueno, la respuesta al versículo 19 al versículo 18, pues lógicamente más importante que la ofrenda es el altar que santifica la ofrenda, y más importante el oro que está en el templo que el templo, pues más importante es el templo. Pero ellos no decían eso, ellos decían que era más importante lo otro. Y luego el verso 20 dice: por eso el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo
templo, jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Del verso 16 al 22, Cristo está demostrando que la mentira en ellos era algo habitual. O sea, ellos tenían tanta ceguera espiritual que violaban hasta su propio código moral con juramentos obligatorios y no obligatorios. O sea, ellos estaban tan perdidos, tan ciegos, que llegaban a violar su propio código de moral con juramento obligatorio y juramentos no obligatorios. Entonces vemos que la mentira era algo vital en ellos. Muchos líderes hoy en día se mueven en mentiras, hermano. A muchos no les cuesta nada decir mentiras de unos o de otros, o difamar a otros simplemente por quedar bien a ellos y por dañar y corromper, hermano, el testimonio de otras personas. ¿Por qué? Porque están en el espíritu de los fariseos, hermano, y están deformados en muchos aspectos. Entonces creo que es muy importante analizar estos aspectos porque vivimos en tiempos muy culminantes. El verso 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y del comino. Menta, eneldo y comino son ramas, son frutos o sea, son matas, pues, como quiera llamarlo usted ahí en su país donde me está escuchando. Y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Escúchame lo que le dice Cristo: la justicia, la misericordia y la fe. Y estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquellas. Guau, el verso 23. O sea, se enfocaron. ¿Qué hicieron los fariseos? Perdieron lo más importante de la ley, que era la justicia, la fe y la misericordia, y se enfocaron en las cosas de su propia conveniencia, para una vida egoísta. ¿Aló? ¿Será que me estoy identificando con algo en este momento? ¿Será que me está hablando Dios cuando yo me enfoco en mi vida egoísta y no tengo en cuenta cosas tan importantes como la justicia, la fe y la misericordia del evangelio del reino de Cristo, amados hermanos? ¿O el amor mismo? ¿Será que me importa más en mi vida egoísta que el amar a los hermanos, cuando Cristo dijo la ley se resume en estos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo? O sea, fíjese, hermano, fíjese cómo el espíritu farisaico ha deformado la iglesia, la tiene totalmente deforme en muchos aspectos, porque estas circunstancias las vemos, hermano. Yo llevo ya unos cuantos años en el evangelio y veo situaciones a diarios, hermano. Veo que la gente difama a la gente sin ningún temor de Dios. Ministros se levantan contra ministros sin ningún temor de Dios, hermano. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la gente del mundo cuando Cristo dijo en Juan 17 que el mundo nos conocería por el amor entre nosotros, hermano? ¿Qué ejemplo? Si hay muchos que dicen: mire, los cristianos son patéticos, los cristianos son los únicos que se atacan a sí mismos. Wow. O sea, es que es terrible, hermano. ¿Por qué? Porque el espíritu de los fariseos, o el espíritu o la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos nos ha permeado y nos ha deformado, nos ha quitado el propósito de Dios en nuestras vidas, hermano. Pero este es el tiempo en el que la iglesia se levanta con revelación y con entendimiento, y que la iglesia empieza a purificarse para verdaderamente cumplir el propósito que Dios le ha dado. Vamos a ir al verso 24. Cristo les dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Fíjese, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Wow, qué terrible lo que Cristo les está diciendo. O sea, ¿qué les está diciendo? Ellos miran lo más insignificante, pero pasan por alto lo más importante, dando evidencia a su gran ceguera espiritual. En Lucas capítulo 6 del 39 a 40, Cristo va a decir unas palabras muy importantes. No lo voy a leer, solo anótelo, porque no tengo el tiempo de leer toda la escritura que yo estoy usando en este momento.
Pero usted anote ese verso de Lucas capítulo 6, verso 39 al 40 y usted iba a entender por qué un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se van al hoyo. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Una persona que está permeada por el espíritu de los fariseos o la levadura de los fariseos, lógicamente no se va a poder convertir en un vaso de Dios que pueda instruir a otros. ¿Por qué? Porque está ciego. Sencillamente está ciego y un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos se van al agujero. Hermano, es duro, pero es verdad, no podemos tapar el sol con un dedo, tenemos que hablar de la verdad. Y fíjese que esto es lo que hace el espíritu de los fariseos, miraban lo más insignificante, pero pasan por alto lo más importante. O sea, hay cosas que muchas veces la iglesia está mirando que son insignificantes, que la mira y que son insignificantes, pero pasan por alto lo más importante, como el amor, como la justicia, la fe, la misericordia, muchas cosas así, hermano. Entonces, estamos viviendo tiempos muy trascendentales donde debemos de analizar ese aspecto. Eso lo decía el verso 23. Ahora vamos, el verso 24, perdón, vamos al verso 25 y 26. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Verso 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera quede también limpio. Wow, terrible. Estos versos están mostrando una vez más, se enfocaban en cosas exteriores, ritos de purificación ceremonial, pero invalidaban el mandato divino de la santidad. Su vida era basada en todo superficial. Aló, es como esas denominaciones cristianas que hoy en día que le exigen que la vestimenta del hombre tiene que ser así y que la vestimenta de la mujer tiene que ser asá. Hermano, no es cuestión de vestimenta, es cuestión de transformación, es cuestión de cuánto estoy yo transformado en mi corazón por parte del poder de Dios y del poder del Espíritu. Cuando yo tengo una transformación, pues lógicamente mi transformación va a trascender hasta la esfera física y lógicamente mi vestimenta no va a estar basada en ideales exteriores, sino está basada en ¿qué? En una transformación, y voy a vestir correctamente como Dios quiere que yo vista. Entonces ellos se estaban enfocando en cosas exteriores. Eso es lo que hace el espíritu de los fariseos, hermano. No podemos enfocarnos en cosas exteriores, necesitamos enfocarnos en el corazón. El corazón marca trascendencia. Como yo dije ahora, de nada me sirve que yo me vista bien si por dentro estoy lleno, inmundo. Mire lo que Cristo está diciendo: por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. ¿Sabe qué dice el original griego? El original griego en desenfreno dice: estáis llenos de robo y de falta de dominio propio. Dice el original griego, hermano, del pasaje del versículo 25. El original griego dice: estáis llenos de robo y de falta de dominio propio. Falta de dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Cuando usted no tiene dominio propio, hermano, pues hermano, ¿qué pasa? Que entonces los apetitos carnales lo dominan y entonces pues ya sabe, hay desenfreno. Eso dice el original griego. Ahora pasemos al verso 27 y 28. Dice el verso 27: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Wow. Dios santo. Externamente guardaban apariencias, pero todo era superficial. En realidad, su manera de vivir estaba corrompida moralmente. Pensamientos en su corazón, corazones sucios. Lo que hablamos en el pasaje anterior de Marcos 8. Corazones sucios, llenos de envidias, hermano, llenos de envidias, de celos, de calumnias, de murmuración. Hermano, yo conozco a un pastor, un ejemplo, ¿no? Yo conozco a un pastor que está difamando a otro pastor. Pues hermano, ya solamente el hecho de difamar
difamarlo, ya solamente el hecho de difamarlo dice mucho del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que todo lo que sale de la boca es el reflejo de lo que tiene en el corazón. Hermano, ¿y qué pasa con todos aquellos que hacen los videos para difamar a los hermanos, difamar a ciertos predicadores y predicadoras? Pues hermano, es lo mismo, pero en forma de tecnología, en forma de videos. Hay gente que hace los videos con maldad para difamar a otras personas. Hermano, Dios no nos ha llamado a difamar a las personas, ni a decir qué predicador es verdadero y qué predicador es falso, hermano. La misma palabra de Dios se encarga y Dios se encargará de hacer las cosas. Hermano, es más, la Biblia lo que nos enseña es que por los frutos los conoceremos. O sea, ¿por qué frutos? Frutos de la vida, del carácter, de su desempeño. Esos son lo que verdaderamente la iglesia se tiene que enfocar. Pero dice mucho de aquellos que hacen videos y que difaman a muchos predicadores. Dice mucho de su corazón. Dice mucho de lo que son y de lo que llevan por dentro. Eso es lo que hace el espíritu religioso, que los ha deformado y están viviendo en hipocresía y están viviendo en apariencia, se guardan apariencias superficiales. La palabra allí en el verso 28 que dice iniquidad es la palabra maldad, que significa ilegalidad y violación de la ley. Eso significa la palabra iniquidad, maldad, ilegalidad y violación de la ley. Entonces dice, estáis llenos de hipocresía y de maldad, de ilegalidad y violáis la ley. Wow, y tremendo. Vamos al verso 29, ya casi terminamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Verso 31. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois los hijos de los que asesinaron a los profetas. Verso 32. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Y el verso 33 les dice, serpientes, camada de víboras. Bah, Cristo es tremendo como les habla. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío a profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Wow. Y efectivamente, Jerusalén en el año 70 sufre un juicio. Efectivamente, lo puedes investigar a base histórica y vas a ver que en el año 70 Jerusalén fue destruida por los romanos. En un día llegaron a perecer 1 millón de judíos. Sobre esa generación recayó la sangre desde Abel hasta Zacarías, a quien ellos asesinaron entre el altar, dice, entre el templo y el altar. Fíjese, amados hermanos, pero Cristo les dice serpiente. Yo quiero hablar unas cosas muy puntuales de esta parte. Sabemos que ellos mismos vivían en autoengaño y creían que ellos iban a superar la justicia de sus padres, honrando los sepulcros y la memoria de los profetas a quienes su padre los habían asesinado. Ellos era lo que ellos creían. Estoy hablando del verso 29 al 33. O sea, ellos creían, por eso Cristo les dice, ustedes reconocen, son cómplices de esto. Pero escuche, ellos estaban haciendo eso, pero a la misma vez estaban conspirando para matar o para asesinar al Hijo de Dios. O sea, escuche la doble moral que ellos tenían. Querían honrar los sepulcros de los profetas que habían asesinado a sus padres, por tanto ellos reconocían y daban testimonio de que sus padres los habían matado, pero por otro lado estaban conspirando para matar al Hijo de Dios. Escuche, llenos de iniquidad, homicidas, hermano, llenos de iniquidad y homicidio. O
sea, fíjese, por eso Cristo los confronta de tal manera y le dice: serpientes, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? ¿Usted quiere que yo le diga qué significa la palabra serpiente en el idioma griego allí en este pasaje, Mateo 23:33? Es la palabra ophis en el griego. ¿Sabe qué significa? Escuche el significado y agárrese de la silla o agárrese de donde usted está. Persona arteta y maliciosa, persona con seducción ladina. Y el último significado es Satanás. O sea, fíjese que Cristo les está diciendo: una persona arteta y maliciosa es una persona que se inclina a hacer lo malo, que tiene maldad. Y persona con seducción ladina es eso mismo, una persona que se inclina a la maldad y que seduce con gran astucia hacia la maldad. Y el último significado es Satanás. O sea, Cristo, cuando le llama serpiente, les está diciendo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Ustedes, lo que tienen ustedes, la forma que ustedes hacen las cosas, son la forma de Satanás, que es el padre de todo engaño y de toda mentira. Fíjese, esto es un espíritu del infierno, hermano, que ha tomado pastores, que ha tomado congregaciones, que ha tomado hermanos, que tiene a la gente en servidumbre, la tiene atada, encadenada, hermano. Esto es un espíritu del infierno, pero en el nombre del Señor Jesucristo hoy lo traemos a la luz, para que la luz de Cristo empiece a romper toda tiniebla en la vida de la iglesia en este tiempo. Y estamos viviendo en naciones muy religiosas, estamos viviendo, no, hermano, esos son para los católicos. No, los católicos no, hermano. Yo no estoy hablando de los católicos, yo no estoy hablando de ninguna otra denominación. Yo estoy hablando desde la iglesia. Yo estoy hablando desde la iglesia. La iglesia ha quedado deformada y la iglesia no puede entrar ni ver el reino de Dios por causa de este espíritu religioso. ¿Cuál es la base de este espíritu religioso? Pues Babilonia, la gran ramera, Apocalipsis 17, la madre de las rameras. Babilonia es un sistema espiritual religioso de engaño, hermano. Superficialmente parece algo bueno, pero hermano, detrás de eso hay engaño, hay hipocresía y hay maldad, hermano. El espíritu de Babilonia es el que se está moviendo, hermano. Superficialmente parece algo bueno. Oh, no, aquí parece que estamos bien, pero por dentro, cuando tú tienes ojos espirituales, por dentro ves que hay engaño y maldad, amado hermano. Eso es lo que está sucediendo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, del versículo del 9 al 11, Juan habla cosas muy importantes. Dice que el que no ama, hermano, no ha conocido a Dios y permanece en muerte. En el capítulo 3, del verso 13 al 15, en primera de Juan, va a hablar cosas también parecidas, que aquel que no ama al hermano es homicida, o aquel que habla mal contra el hermano es un homicida, o sea, es asesino, hermano. O sea, ¿por qué la gente no tiene temor de Dios de levantar su boca contra los siervos de Dios hoy en día, o contra personas que Dios está usando, o contra los mismos hermanos? Hermano, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a dar cuenta de cada palabra que ha salido de nuestra boca. Tengamos temor de Dios, amados. No levantemos nuestro dedo acusador contra la gente. Eso es del espíritu de los fariseos, hermano. Si hay un hermano que usted ve que está equivocado, un predicador que está equivocado, déjeselo a Dios. Dios lo arreglará, Dios lo ajusticiará, Dios hará lo que tenga que hacer con la vida de ese hombre o aquella mujer. Amado, usted preocúpese o preocupémonos por buscar el reino de Dios en nuestra vida. Preocupémonos por hacer el bien, que nuestra boca salgan palabras de edificación, de bendición para la vida de las personas, no de calumnia ni de señalar a la gente, amado hermano. Tenemos que tener temor de Dios de estas cosas. Cristo nos habla muy enfático, Cristo ha sido muy contundente con los fariseos, y la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2 del verso 9 al 11 y el capítulo 3 del verso 13 al 15 también es muy enfática, hermano, y dice que son homicidas. Los que no amen son homicidas, los que no amen permanecen en muerte, los que hablen en contra del hermano son homicidas, hermano. Un homicida es un asesino, asesinan el testimonio y el carácter de las demás personas. Hermano, no puede ser así.
Amados, nos estamos enfrentando a una situación donde la iglesia se está matando con palabras los unos a los otros. Y no puede ser, hermano. Esto es producto del espíritu religioso de los fariseos. Tenemos que purgarnos, tenemos que limpiarnos de estas cosas tan agresivas y tan dañinas y contaminantes que nos han deformado, nos han dejado ciegos, sordos y por causa de nuestra percepción, no es la correcta de las cosas de Dios y del propósito. El diablo, Satanás, está dando festín con la iglesia, la está rompiendo, la está quebrando, la está dejando sin el propósito de Dios genuino, que es ser luz a las naciones, ser luz en medio de la oscuridad. Amados, creo que tenemos que tomar conciencia en este tiempo y ser muy precavidos con lo que decimos. No se levanten palabras tan ligeramente, amado. Piense, medite, pídale perdón a Dios en este momento. Si usted ha hablado muy mal de las personas, si ha pensado mal en contra de ellas, pídale perdón a Dios, pídale perdón a Dios si se ha dejado contaminar por boca de otras personas en contra del hermano, la hermana, del ministro o de cualquier persona, del pastor, del apóstol, del profeta, del evangelista, del maestro. Amado, pídale perdón a Dios. Es el tiempo de volver nuestro corazón y de purificar nuestro corazón en la presencia del Señor. Creo que es muy importante. Este espíritu ha deformado a la iglesia. La iglesia no entiende, no ve, no sabe la situación tan delicada en la que se encuentra. Por eso es importante entender esta palabra. Cuidado, cuidémonos de la levadura de los fariseos, cuidémonos de este espíritu, hermano. Donde usted vea este espíritu, sáquelo de su corazón, sáquelo de su vida. Si usted está en un entorno de ahí de este espíritu, hermano, pídale revelación al Señor, muévase, haga lo que tenga que hacer, pero corra por su vida. No deje que este espíritu le cierre el reino, porque entonces si nos cierra el reino, estamos perdidos. El reino es el principal propósito de Cristo en nosotros. Tenemos que entrar y ver el reino. Juan 3 lo habló, Juan capítulo 3 lo habló. Cristo dijo: si no naces de nuevo, no entras al reino. Si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Hermano, es algo muy importante que nosotros tenemos que ver. Así que seamos cautelosos, seamos sabios. Esta palabra yo sé que va a traer entendimiento, va a traer libertad a tu vida, tal como dice Juan 8:32. Va a traer libertad a tu vida. Vas a poder ser libre en el nombre del Señor Jesucristo. Yo siento en mi espíritu personas que me van a escuchar, que van a ser libres de este espíritu, que en un momento fueron expuestas, escucharon palabras ofensivas contra otros hermanos, calumnias, y también en algún momento su corazón cambió y fue contaminado con respecto a ese hermano. Hermano, en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro que tú eres libre, que tú eres libre, que toda esa basura que vino a tu mente y a tu corazón se quiebra en el nombre del Señor Jesucristo. Atamos esos demonios que vienen contra la iglesia y que la están deformando y la están trayendo en derrota. Satanás está reído está, porque la iglesia está los unos contra los otros, viviendo de una manera hipócrita, y no es el propósito de Dios, amado hermano. No es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios. Necesitamos entender qué es lo que Dios nos está hablando para este tiempo. Necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios y sobre todo tener un corazón humilde para poder arrepentirnos, para poder reconocer que hemos pecado, hemos fallado y hemos caído en muchos aspectos bajo este espíritu inmundo. Este espíritu es muy persuasivo y es muy dañino y está quebrando a la iglesia, la ha deformado de muchas y de diferentes maneras. Amado hermano, con esto voy concluyendo. Que la paz del Señor esté sobre tu vida y sobre todo que el espíritu de sabiduría y de revelación, que es el Espíritu Santo, esté sobre ti para poder entender y reconocer tu entorno, para poder saber dónde te estás moviendo, para poder entender cómo este espíritu ha querido contaminar o ha contaminado tu corazón en ciertos aspectos contra otras personas. Si bien es cierto, le voy a decir algo muy trascendental.
espiritual. Aquellos que queremos vivir en el reino y que queremos manifestar el reino genuinamente de parte de Dios, que queremos vivir realmente una transformación de reino y manifestar el reino de Dios, vamos a ser perseguidos por este espíritu. Este espíritu perseguía a Cristo. Yo le he demostrado bíblicamente, le he dado citas bíblicamente. Este espíritu perseguía a Cristo y lo quería matar. Cristo representa el reino, amado. Cristo representa el reino, y hoy en día este espíritu está persiguiendo a las personas que verdaderamente están abriendo el reino, que tienen las llaves del reino y que están haciendo que la gente entre. ¿Y cómo los persigue? Los persigue cuando la gente o otros pastores o otras personas los difaman, quieren dañar su testimonio. Mire, no vaya a la conferencia del hermano aquel porque eso es del diablo, hermano, ese hombre es un rebelde, etcétera, 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 hermano. Y si eso fuera así, a usted qué le importa, hermano, Dios ya se arreglará con él, amado. No es de nosotros decir esto o lo otro, amado. Dejemos de estar haciendo cosas que no tenemos que hacer, más bien seamos luz, que de nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida, todo lo contrario, de nuestra boca sea una boca de bendición y palabras de edificación, amado. Si yo no conozco algo, hermano, quédese callado, no hable, no meta la pata hablando lo que no es. Yo siento muy fuerte en mi espíritu, en este momento el Espíritu Santo me está hablando sobre ello, de que hemos hablado muy ligeramente y nos hemos levantado ligeramente contra otras personas, muy ligeramente. Cuidado con los videos que usted ve en internet, cuidado con esos videos que están programados y hechos para difamar a otras personas, hermano. No haga eso, no vea eso. Recuerde que un poquito de levadura contamina, deforma todo el ser. Con un poquito de enseñanza de esa levadura que usted vea, armado, hermano, queda deformado, queda contaminado. Así que bueno, hermano, voy concluyendo. Que la paz de Dios sea sobre su vida, que Dios lo bendiga tremendamente en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en este tiempo por esta palabra. Señor, ilumínanos, Señor, que haz que la podamos comprender y digerir en nuestro espíritu, Señor, que seamos guiados por tu espíritu, porque tu espíritu es el que nos guía a toda verdad, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos, te exaltamos, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amado, un saludo muy especial. Que la paz de Dios esté sobre su vida y que el poder de Dios esté sobre su vida. Que Dios lo guarde en cada caso. Bendiga tu casa, bendiga tu familia, y que sobre todo el propósito de Cristo y su reino se lleve a cabo en tu vida, que es para lo que Dios nos ha llamado. Dios lo bendiga. Chao, chao. Que Dios lo bendiga.